Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al curso de aplicaciones web con Java. En esta ocasión vamos a hablar sobre clases y objetos, algo muy importante y que lo vamos a ocupar siempre en el curso de aplicaciones web con Java. Java es un lenguaje 100% orientado a objetos, de tal manera que nuestro código lo vamos a estructurar siempre utilizando una clase. Ahora, ¿qué es una clase? Una clase es una unidad de código que va a estar compuesta por atributos y también por métodos. Una clase puede representar a una entidad física o imaginaria. En este caso estamos representando a una entidad física que sería un vehículo. Los atributos van a ser información o datos que le van a identificar a la clase. Por ejemplo, un atributo puede ser el color, la marca, el modelo y el precio. Estos atributos siempre van a ir con el especificador private, porque únicamente los métodos de la clase pueden acceder a esos atributos. Una clase también está compuesta de métodos. De hecho, la clase pues va a tener un método importante, que es el método constructor. Como lo vemos aquí, este método siempre va a tener el mismo nombre que el de la clase. Este método constructor, de la misma manera, puede ser sobrecargado. La sobrecarga quiere decir de que un método puede llamarse igual que otro, pero se diferencian con los parámetros que tiene cada uno de ellos. Tenemos otro método encender, otro método apagar y un método acelerar, que recibe un parámetro llamado velocidad. Los métodos pues siempre van a ser públicos porque van a compartir información con otras clases. Ahora, los objetos. ¿Qué son los objetos? Un objeto es una copia de una clase. Cuando yo trabajo en Java, yo debo tener una clase ya creada, pero no voy a trabajar con esta clase. Yo voy a trabajar con el objeto, ¿sí? Entonces, el objeto se crea a partir de una clase. Y una clase viene a ser como una especie de plantilla, base, y los objetos van a crearse a partir de esa plantilla. En este caso, por ejemplo, la clase vehículo, nosotros vamos a crear un objeto llamado sub y un objeto llamado auto. El código en Java para crear el objeto es de la siguiente manera. Primero es el nombre de la clase, nombre del objeto, igual new, nombre de la clase. Si notamos aquí, al ponerle new, nombre de la clase, lo que yo estoy invocando es al constructor de la clase, que sería el constructor por defecto. Tendríamos entonces un objeto llamado sub. En el caso del vehículo, lo que nosotros del auto, de la misma manera sería nombre de la clase, nombre del objeto, en este caso auto, igual new vehículo. Entonces tenemos otro objeto llamado auto y un objeto llamado sub. Cada uno de los objetos manejan su información de forma independiente. Es decir, que si el sub tiene un color negro o plomo, el auto va a tener un color rojo. Por lo tanto, ninguno de los dos objetos comparten información. A nivel de código, nosotros en Java lo creamos de la siguiente forma, ¿no? Public class, que vendría a ser nuestra unidad de código que vamos a utilizar, como lo vemos acá. El nombre de la clase siempre va a ir en mayúscula. Los campos de mi clase, que vendrían a ser el color, la marca, el precio, me estaría faltando el modelo, y su respectivo tipo de dato. En este caso, pues color string, marca string de tipo texto, y el precio doble, ¿no? Que es un formato decimal. Estos campos private, como le habíamos comentado, pues todos los campos de la clase siempre van a ir con private. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que únicamente los métodos de la clase pueden acceder a la información de estos campos. De hecho, los métodos son los únicos que pueden modificar o alterar información de los campos. Mientras que los métodos van a ser públicos, ¿sí? Porque a nivel del código nosotros vamos a trabajar con varias clases.
y por lo tanto esas clases van a estar tratando de comunicarse. Los únicos medios, la única forma de comunicar una clase con otra clase es mediante los métodos. Por lo tanto, el método es un punto de acceso a información de la clase. De tal manera que por eso le definimos con el especificador de acceso público. Ya en el código Java, ya en el IDE de desarrollo, en este caso en Eclipse, vamos a hacer una pequeña prueba con esta clase vehículo. Entonces nosotros nos vamos a crear un nuevo proyecto. Nos ubicamos en el explorador de proyectos, ponemos nuevo, project, y aquí vamos a generar un proyecto que se llama un Java project, ¿sí? Siguiente, y le vamos a poner un nombre, ¿no? Entonces le voy a decir ejemplo vehículo, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer en este proyecto un ejemplo del vehículo. Ponemos siguiente y finish. Ok, entonces dentro de nuestro proyecto en Eclipse nos vamos a ubicar en el source y vamos a crear una nueva clase. Nuestra clase se va a llamar vehículo. Ponemos finish y se nos crea el código de la clase, ¿no? Como podemos observar, public class y el nombre de la clase. Vamos a especificar los atributos private, string color, private string modelo y private doble precio. Vamos a generarnos de la misma manera el constructor sería public vehículo y el código correspondiente para este constructor. El constructor es el método que permite inicializar los campos de mi clase. Entonces en este caso lo que yo voy a decir que el color empiece en vacío. También le voy a decir que el modelo arranque con vacío y el precio igualmente le voy a decir que arranque con 0. Otro método que teníamos era el public void encender. Igualmente lo implementamos. Si ustedes se fijan, cada método tiene su correspondiente llave y este es un método void, es un método que no va a retornar valores. Y este método vamos a decirle que nos permita sacar simplemente un mensaje, por ejemplo, que diga encendiendo vehículo, y acá le voy a concatenar con el modelo. Ok, y también vamos a crearnos otro método que diga public void apagar, y lo mismo, vamos a sacar un pequeño mensaje que diga apagando vehículo. Vamos a concatenar con el modelo para poder distinguir. Vamos a grabar. Podemos nosotros igualmente tener acceso al color, al modelo y al precio mediante unos métodos especiales conocidos como getter and setters. Entonces estos getter and setters nos permiten modificar información de la clase. En este caso pues damos un clic derecho, nos ubicamos en source y generamos los getters and setters. Le decimos quiero yo de todos, color, modelo y precio, y lo generamos. Entonces si ustedes se fijan, me creó el método getColor, setColor. Get porque yo necesito recuperar información y me retorna información del campo color. El set es un método void porque va a setear un dato, va a enviar un color y lo va a setear en el campo color, ¿sí? Entonces en el parámetro recepta un color y modificaría el atributo color de la clase, ¿ya? Ok, a continuación vamos a crearnos una clase donde vamos a hacer las pruebas
y le vamos a decir principal, ¿sí? Y le vamos a crear el método public static void main, que es donde nosotros vamos a hacer la prueba de invocar a esta clasecita. Entonces acá, si recordamos un poco cómo le pusimos, cuál era la nomenclatura para nosotros crear una clase, un objeto, era nombre de la clase, nombre del objeto, igual new nombre de la clase, ¿ya? En este caso estamos creando un objeto sub, pero también yo necesito crear un objeto llamado auto de la misma manera. Entonces new vehículo y creamos el objeto auto. Ahora el objeto sub y el objeto auto están creados, pero todavía no tienen datos. Entonces, utilizando los getters and setters, yo voy a setear valores para el sub. Entonces voy a decirle set color, me dice que debo enviar un string, le voy a decir es un color verde. Sub.set modelo, vamos a decirle que es un Toyota, perdón, vamos a decirle que es un Fortuner. Ok, hemos seteado dos campos del objeto sub. Ahora vamos a setear dos campos del objeto auto. Entonces le decimos auto.set color y le decimos este es un color rojo. Estamos seteando información del auto, auto.set modelo, y le vamos a decir este es un, pongámosle así aquí arriba. Ok, los dos objetos estarían con datos. Ahora lo que vamos a decirle entonces es sub.encender y vamos a decirle también sub.apagar, y ahora vamos a trabajar con el auto, auto.encender y auto.apagar. ¿Ya? Vamos aquí a poner unas líneas de separación para al momento que ejecutemos pues notemos la diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Hemos creado una clase vehículo, hemos definido el campo color, modelo y precio, hemos creado un constructor, hemos creado los métodos getters and setters, y al mismo tiempo hemos creado el método apagar, el método encender, los cuales pues los vamos a invocar en la clase principal, en el método public static void main. Entonces en este método lo que nosotros definimos es, creamos un objeto a partir de una clase, la clase vehículo que ya la creamos, y a continuación, una vez creado el objeto, lo que yo procedo es a setear información de los campos, en este caso del color y del modelo. De la misma manera el auto pues se setea con otra información, y recuerden que el dato o la información que maneja cada objeto es independiente cada uno, o sea, no comparten información, ¿sí? Vamos a ejecutarle, clic derecho, run, Java aplicación, ¿no? Compila pues y me dice, ¿no? Encendiendo el vehículo Fortuner, porque aquí estamos encendiendo al sub, ¿sí? Apagando el vehículo Fortuner. Luego me dice encendiendo el vehículo Kia Rio, porque estamos invocando al objeto auto, y luego apagando el objeto auto. Fortuner y Kia Rio, ¿de dónde nos saca? Pues nos saca del modelo. Si ustedes se fijan, el método encender y el método apagar están definidos en la clase. Y lo que me dice es encendiendo el vehículo, le concatena con la información que tenga el modelo, y lo mismo apagando me concatena con lo que tenga el modelo, ¿sí? Entonces una clase es una unidad de código que nos va a permitir darle o proporcionarle información para los campos, y va a tener unos métodos que le permiten realizar determinada funcionalidad en nuestro código. De tal manera que cuando nosotros querramos trabajar con esa clase, pues lo único que debemos hacer es crear un objeto a partir de esa clase. Las clases pueden ser creadas por nosotros o podemos ocupar clases del JDK dependiendo de las actividades que vayamos a realizar.